para precisar si ha tenido antecedentes de intubaciones de manejo difícil. Realizar inspección general de las fosas nasales, los labios, la lengua, los dientes y el cuello. La apertura oral mide la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. Si esta distancia es menor de 4 centímetros, se prevé una intubación difícil. La clasificación de la vía aérea según Mallampati es de acuerdo a la proporción del espacio que ocupa la base de la lengua en la cavidad oral, permitiendo la observación o no de las estructuras de la faringe. En la clase 1 son visibles las fauces, la úvula, los pilares de las amígdalas y el paladar blando. En la clase 2 son visibles las fauces, la úvula y el paladar blando. En la clase 3 son visibles el paladar blando y la base de la úvula. Posteriormente, Samson y Jung añadieron una cuarta clase. En la clase 4 solo es visible el paladar duro. La distancia mento-tiroidea se mide desde el borde superior del cartílago tiroides hasta el punto más saliente del mentón, con la cabeza en máxima extensión. Si esta distancia es menor de 6 centímetros, se prevé una intubación difícil, porque se asocia con una laringe alta y anterior que no se puede visualizar con el laringoscopio. La distancia mento-ioidea se mide desde el hueso ioides hasta el punto más saliente del mentón. Normalmente mide más de 3 centímetros. Si la distancia es menor, implica una probable intubación difícil. La capacidad para la movilidad de la mandíbula mide el máximo movimiento hacia adelante de los incisivos inferiores relacionado con los superiores. Grado 1. Capacidad de llevar los incisivos inferiores por delante de los superiores. Anticipa una intubación fácil y se considera normal. Movilidad mayor a 0 centímetros. Grado 2. Si el paciente alinea los incisivos superiores y los inferiores y no es capaz de llevar los incisivos inferiores por delante de los superiores, anticipa alguna dificultad. Movilidad igual a 0. Grado 3. Los incisivos inferiores permanecen detrás de los incisivos superiores. El paciente es incapaz de alinearlos. Se anticipa una dificultad para intubar. Movilidad menor a 0 centímetros. La evaluación de los movimientos de la columna cervical se realiza con el paciente de pie y la cabeza en posición neutra. Se traza una línea horizontal imaginaria que pasa por el borde inferior de los dientes superiores. En ese momento se le pide al paciente que extienda la cabeza al máximo. Se traza una nueva línea imaginaria que pasa por el borde inferior de los dientes superiores. El ángulo formado por estas dos líneas debe ser superior a 35 grados. La evaluación de la vía aérea requiere adicionalmente en los pacientes politraumatizados la verificación de si el paciente tiene sospecha o no de lesión de columna cervical. La movilización del cuello en este tipo de pacientes puede desencadenar secuelas neurológicas irreversibles como la cuadriplegia. La distancia mandibulo-ioidea se mide radiológicamente. Es la longitud entre la rama horizontal de la mandíbula y el hueso ioides. En hombres es de 2 centímetros y en mujeres de 1,5 centímetros. Es necesario obtener el consentimiento informado para garantizar que el paciente acepta el procedimiento conscientemente, conociendo los posibles riesgos y complicaciones. La preparación del paciente se inicia con sedación para disminuir su ansiedad. Se usan benzodiazepinas, como lorazepam, por vía oral la noche anterior. 30 minutos antes del procedimiento, se puede administrar otra benzodiazepina como el midazolam, por vía intravenosa. En pacientes inconscientes o en paro cardiorrespiratorio, no es necesario ningún tipo de sedación. Cuando la intubación es programada, como en los casos de los pacientes para anestesia general, la ingesta de sólidos se debe suspender de 6 a 8 horas antes del procedimiento, para reducir el riesgo de broncoaspiración. En un alto porcentaje de los casos, el procedimiento de intubación se debe realizar de forma urgente, por lo que la preparación del paciente se dificulta.
El procedimiento se debe iniciar con una evaluación del paciente. Hemos visto la valoración de la vía aérea, ¿no? Y un poco de los componentes que tiene la valoración preanestésica, como decía, las horas de ayuno. También mencionaba sobre el tiempo, ¿no? Que tiene que ser de 6 a 8 horas. Y bueno, algunos otros puntos más a considerar. Esos criterios que han visto de la vía aérea, ¿no? Que ha medido la distancia tiromentoniana, distancia esternomentoniana, apertura bucal, movimiento mandibular, movimientos cervicales, para ver si vamos a poder intubar a estos pacientes de forma fácil o difícil, ¿ya? Entonces, ya viendo esto tal vez un poquito más detallado, vamos a ir a llenar esto, ¿no? Cuando estemos haciendo la resolución del caso clínico, que acá menciona lo que decía en el video, ¿no? Por ejemplo, la distancia tiromentoniana. También, bueno, en el video no mencionaba si el cuello es grueso o es el cuello delgado. Cuello grueso es cuando el varón, en sexo masculino, es mayor a 40 centímetros y la mujer es de 35 centímetros, ¿no? La circunferencia del cuello. El Mallampati, acá se muestra, ¿no? Si es Mallampati 1, se ve todo, el ápex de la úvula, los pilares amigdalinos. El Mallampati 2 es cuando la punta de la úvula no se ve, sí se ven los pilares, el paladar duro, el paladar blando. Mallampati 3 es cuando se ve el paladar blando y duro, ¿no? Y solamente se ve un poquito de la base de la úvula. Y el 4 solamente se ve el paladar duro, ¿no? El movimiento de la articulación temporomandibular también hemos visto en el video, ¿no? El cuello, bueno, es toda la inspecciones, ¿no? Si es un cuello cilíndrico, simétrico, y la apertura oral, ¿no? Si es de 3 centímetros o si es de entre 2.6 o si fuese de 2 a 2.5, puede ser clasificado en clase 1, 2 y 3. Este era el movimiento, lo que corresponde al movimiento cervical, ¿ya? Si es que tiene alguna limitación o no para hacer el movimiento. En el video nos mostró este cuestionario que se realiza a un paciente cuando, digamos, nosotros prevemos una ventilación difícil. Y hay algunos criterios que se tienen que tomar en consideración. Por ejemplo, se le va a preguntar al paciente, obviamente si es programado te va a responder, ¿no? Si está inconsciente, obviamente no vamos a aplicar el cuestionario. Pero si es una valoración preanestésica que va al consultorio, se puede realizar estas preguntas. Por ejemplo, si es un paciente que ronca, ¿no? Y si ha roncado tanto que se puede escuchar incluso a través de la puerta, te va a decir sí o no. También se pregunta si se siente fatigado todos los días o no, si alguna vez ha respirado, o sea, ha sentido que no ha respirado durante su sueño. Hay pacientes que son roncadores y hay periodos donde ya no están roncando, ¿no? Hay un periodo de apnea y de golpe empiezan a respirar, ¿no? De nuevo. A eso se refiere esta pregunta. Si tiene hipertensión arterial, su índice de masa corporal, cuánto es, y si es mayor a 50 años, ¿no? Y la circunferencia del cuello en el caso de varón, si es mayor a 40 centímetros, y mujer en el caso de mayor a 35 centímetros. Y si fuese del género masculino. Entonces, esto está, buen día, con un acrónimo, ¿no? Que está en inglés, que son estas preguntas, y vamos tiqueando si tiene alguna o ninguna. De acuerdo, vamos a decir si va a ser riesgoso este paciente ventilarlo. Vamos a ver en la unidad ya para su segundo parcial cómo se tiene que ventilar al paciente y después de esto pues intubarlo, ¿no? La ventilación consiste en poner una mascarita y con la bolsa o el ambú empezar a darle ventilación, ¿no? Debido a ver el artefacto. Entonces, en estos pacientes ya se van a imaginar, si nos diera todo positivo para esto, pueden imaginarse que es un paciente que está con una obesidad,
que tiene el cuello grueso, también si ronca, puede ser que su lengua sea muy grande y se cae esto hacia el posterior, y es lo que también hace que ronque, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que considerar, ¿ya? En el video obviamente no lo han explicado esto, ¿no? Entonces algunas cosas ya les estoy indicando qué es lo que ustedes tienen que llenar. Cuando veamos el video de simulación, ¿ya? Eso se los he querido detallar un poco porque en el caso clínico de simulación sí muestra lo que está haciendo con su paciente, pero no se ve tanto a detalle como hemos visto en el video de la vía aérea, ¿ya? ¿Alguna pregunta tienen sobre el video explicativo de valoración de la vía aérea? Vamos a ir reportando con este video y de todas maneras vamos a hacer una simulación con uno de sus compañeros para que quede un poco más claro, ¿ya? A ver, entonces empezamos con la actividad de caso clínico. Como les decía, máximo 7 integrantes y tienen que responder de acuerdo al video, así que el enlace igual lo pueden ver después en el grupo, no sé, o... Bueno, nuestros compañeros, vamos a hablar un poco sobre una evaluación preanestésica. La evaluación preanestésica se da luego de que el cirujano ha evaluado a la paciente. Esta evaluación preanestésica se da para disminuir la morbilidad y mortalidad de los pacientes y se da para una mejoría, ¿no? Antes de que el paciente entre a la cirugía y para también una mejoría para el postoperatorio. Bueno, hay tres escenarios en los cuales se puede dar esta evaluación. El primero va a ser en consultorio, ¿no? De repente llega un paciente para una cirugía programada. El siguiente va a ser en emergencia, ¿no? Puede ser un paciente que haya sido o que tenga un problema de trauma o de repente un apéndice. El otro escenario es el paciente hospitalizado, ¿no? Que la diferencia entre el paciente de consultorio y el paciente hospitalizado es que el de hospitalizado puede ser con un poco más de riesgo, cosa muy distinta al paciente de consultorio, que ya como les había dicho viene por una operación programada. Esta evaluación preanestésica consta de unos pasos que son los siguientes. El anestesiólogo va a acercarse a la paciente y le va a hacer una nueva historia clínica detallada. Lo siguiente que va a hacer es un examen físico, y dentro del examen físico también lo que va a hacer es ver si sus vías aéreas son fáciles o difíciles para una intubación. Otro punto que va a tener en cuenta va a ser exámenes de rutina. El siguiente paso va a ser los exámenes de laboratorio, exámenes rutinarios como un hemograma, de repente un EKG, de repente una radiografía de tórax. Según la Asociación Americana de Anestesiología, se pueden obviar ciertos pasos dentro de esto. De repente el médico solamente con observarla, con hacerle un examen físico, de repente el médico da a conocer que no tiene otras comorbilidades y también no solicita el café o la radiografía de tórax. El siguiente paso es la clasificación de ASA, que nos sirve para saber si el paciente tiene algún riesgo quirúrgico. Los siguientes pasos son los consentimientos diferentes. Consentimiento es de menor de edad, de repente no puede hablar, de repente depende de otras personas, ¿no? O de repente también de ella misma, ¿no? Y se pide siempre el consentimiento. Y después sugerencias, como último paso, se toma en cuenta el ayuno, de repente se da una antibiótico-terapia o no, que tal vez se quita, ¿no? Son sugerencias que se le dan a este paciente. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es hacerle complementar la historia clínica que ya tenemos, ¿sí? Que ya en el servicio de cirugía. Vamos a complementarla con ciertas preguntas. Primero, ¿no puede decir su nombre completo, por favor? Ya. Dígame, ¿usted alguna vez recibió transfusiones? Ya. ¿Usted le explica algún medicamento? Ningún medicamento. Ya. Dígame, ¿usted ha recibido, o bueno, ha sido intervenido alguna vez en alguna ocasión? Sí, igual. ¿Verdad? Ya. ¿Hace cuántos años?
¿Ya? Y dígame, ¿usted tiene algún vicio de repente toma, fuma? Nada. Ya. Invitación, nada. Dígame, ¿usted ha visto alguna diferencia en estos días en sus decisiones?